¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo, que son las famosas fases de rehabilitación. Apuesto a que muchas veces se han encontrado con proyectos em, que llegan a cotizar y no precisamente es lo que uno espera, encontrar los terrenos completos, etcétera, etcétera. Em, los terrenos limpios, vamos, sino que muchas veces hay algo existente, ¿sí? En el cual pues muchas veces ya no se considera dentro del proyecto y este es el mejor ejemplo, el mejor de los casos para explicar lo que son las fases de rehabilitación. Por ejemplo, esta casa es un modelo existente, ¿sí? Es una casa que ya existe. Es vieja como de los años 60, 50 o 60 más o menos. Aquí el tema es que eh, el propietario quiere en esta zona remodelar, ¿sí? Y nosotros le sugerimos, como ya la construcción es muy vieja, derrumbarla totalmente para poder crear un nuevo proyecto. Pues bien, este proyecto ya está terminado actualmente. Ahorita vamos a ver para qué sirven las fases de rehabilitación. Por ejemplo, esto es todo lo que existe, incluyendo toda esta parte de acá y este patio. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser un tema en este sentido, poder explicarles para qué sirven estas fases, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a sacar la pestaña de rehabilitación, que la podemos encontrar aquí en ventanas, paletas. Vamos a buscar la que dice rehabilitación. Inclusive podemos acomodarla aquí en el visor, si así lo quieren, o trabajarla como una barra así. ¿Ok? Bien. Bueno, actualmente ahorita estamos en la fase existente. Si ustedes se dan cuenta, por default el ArchiCAD ya trae 5 fases predefinidas, que es la fase existente, demolición, después de la demolición, nueva construcción y el estado planteado. ¿Ok? Em, y a su vez estos iconos que ustedes ven aquí significa estado existente, demolición y obra nueva. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros seleccionamos un elemento y nos metemos a sus propiedades, aquí en la clasificación y propiedades vamos a encontrar el estado de rehabilitación al que pertenece. O inclusive de acá también lo podemos cambiar. Fíjense muy bien, cuando yo trabajo una fase de rehabilitación, basta con que yo seleccione el objeto y le dé un clic. Si lo quiero demoler, darle aquí un clic. Y obviamente eh, el elemento pasará a ser demolido. Ahorita aparece en esta fase de rehabilitación porque seguramente en las opciones de fase de rehabilitación en el plano existente le digo que muestre los elementos a ser demolidos. Por si yo le pusiera aquí que los escondiera, entonces ya no aparecería en esta fase. Sin embargo, este elemento lo voy a dejar, es existente. Después de haber trabajado en este modelo, yo selecciono, por ejemplo, el plano de demolición y todo va a cambiar a amarillo. ¿Por qué? En las opciones de fases de rehabilitación, nosotros tenemos predefinido que así sea como se encuentre el modelo en las fases de rehabilitación y va a aparecer todo de color amarillo. Todo esto que ustedes ven es lo que se va a demoler. Si yo le doy un clic aquí después de la demolición, obviamente pues así es como queda tal cual el terreno pelón sin nada, vacío. Después la nueva construcción que se basa en todos los elementos nuevos que yo hice y que determiné que van a ser parte de la nueva estructura, ¿sí? Y finalmente un estado planteado. Fíjense muy bien. Ahorita si ustedes observan en la fase nueva, este muro está como existente. Pero si yo, por ejemplo, determinara que también voy a demoler, no lo sé, por ejemplo, esta losa, si yo, por ejemplo, la demuelo, en la parte de obra nueva, yo lo tengo sobrescrito de que desaparezca lo demolido. Aquí en nueva construcción tiene elementos a ser demolidos como esconder. Por eso es que
que no aparece cuando ya le pongo en fase nueva. Pero si yo lo pongo, por ejemplo, en plano de demolición, ya va a aparecer aquí con el color amarillo. A menos que lo cambie, pues seleccionar el elemento y cambiarlo a existente. Entonces cuando aparezca nueva construcción, así quedará. Y finalmente el estado planteado, que el estado planteado no es más que cómo quedó mi construcción. Muchas veces los clientes, ellos cuando nosotros presentamos un proyecto, ellos quieren ver efectivamente cómo son esas fases, ¿sí? O que nosotros les expliquemos, bueno, tu casa así quedaría en el estado existente, así es como estaba, ¿sí? Vamos a demoler todo lo que está de color amarillo para que tengamos este terreno limpio. Después, todo esto es lo que vamos a construir nuevo. Y finalmente, este es el estado planteado, ¿sí? Así es como va a quedar tu casa, ¿ok? O departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, una vez que nosotros tenemos estas vistas, por ejemplo, vamos a verlo, así se ve en 3D. Vamos a ver cómo se ve esto en planta. Por ejemplo, ahorita si yo pongo esto después de la demolición o estado planteado, voy a observar cómo aparecen todas mis plantas. Ahorita si ustedes se dan cuenta todo yo lo tengo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque yo creé un estilo de plumas, ¿sí? Creé un estilo de plumas para las instalaciones. Pero basta con que yo regrese aquí a las opciones que yo tenía de mis plumas y lo va a regresar a ese punto, ¿no? Ahí está, por ejemplo. En la planta así es como se va a ver. Plano existente. Esto es lo que voy a demoler. Esto es después de la demolición. Esta es la nueva construcción. Y el estado planteado. ¿Ok? Sin embargo, aquí, aunque después de la demolición aparecen este tipo de cosas, es porque yo no he cambiado estas opciones. Por ejemplo, todo esto de la sanitaria sigue estando como existente, no lo tengo como nuevo. Pero, por ejemplo, aquí lo único que bastaría es que yo seleccionara esos elementos después de la demolición, ¿sí? Basta con que yo los seleccione y los pase a nuevo. Así de sencillo. Selecciono también todas estas conexiones. Sería nuevo. Esta bajada incluyendo a nuevo. Este registro está existente. Esa nos vamos a conectar. El muro existente que teníamos. Esta es una simbología de la colindancia. ¿Ok? Entonces ahora sí en la nueva construcción ya me deben de aparecer esas instalaciones como nuevas. Y finalmente el estado planteado. ¿Ok? Ya en su momento también veremos en el capítulo de MEP cómo funciona ese plugin de ArchiCAD, ¿no? Que también es genial, ¿no? Para hacer nuestras instalaciones de manera muy sencilla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasó esto? Yo una vez que tengo terminados mis estados de rehabilitación, ¿sí? Tengo que guardar mis vistas. Aquí ya debo de tener una carpeta que haga referencia a esos estados de rehabilitación. Por ejemplo, aquí tengo obra falsa, herrería, puertas y ventanas, rehabilitación, aquí está. Como en el capítulo de vistas y explico para qué es una vista va a ser finalmente, como su nombre lo dice, como tomar una foto, tal cual, y guardar la vista que tenemos en planta. Esa vista ya no la voy a poder modificar. ¿Por qué? Porque esas vistas son precisamente para pasar ya a mi libro de planos. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Que yo, por ejemplo, si estoy en la planta de acabados, tengo esta vista, véanla, con estas keynotes. Estas keynotes no son más que todas mis simbologías para acabados. Después vamos a ver cómo trabaja este plugin en otro capítulo. Les voy a enseñar. Estas keynotes se hicieron con CAD Image. Keynotes, ¿sí? Keynotes Palettes son todos estos acabados que yo tengo. De tal manera que cuando yo solicite en el plano o coloque todos estos elementos en el plano, bastará con que yo diga en CAD Image Keynotes y le dé aquí en la opción de Create Schedule y la pondrá en el plano que le corresponda a esa vista. Automáticamente pondrá todas esas descripciones de estas keynotes, ¿ok? Pero bien, eso lo veremos en otro capítulo. Bien, entonces, yo tengo estas vistas, si se dan cuenta aquí estoy en acabados, pero si yo por ejemplo paso
a las vistas de puertas y ventanas, así como las guardé, es porque estoy cuantificando todas estas puertas. Preparé estas vistas para que aparecieran estas puertas con sus dimensiones y sus respectivas alturas y su número de ID para poderlas localizar en el plano. O, por ejemplo, puedo pasar a herrería. Por ejemplo, si paso a la herrería, pues automáticamente viene destinado para explicar lo que es esta escalera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la rehabilitación, si paso al estado actual, esa vista, por ejemplo, me generará, este, yo cuando hice las vistas de rehabilitación, lo manejé en 3D. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este es el estado actual. Estos son documentos 3D. Este es la demolición. Esto es después de la demolición, la nueva construcción, ¿sí? Y finalmente el estado planteado, ¿no? Yo elegí estas vistas así para poderlo representar y mostrárselo al cliente, ¿sí? Sin embargo, yo, por ejemplo, en las vistas, pues puedo guardar N vistas, en N visualizaciones en planta y guardarlos aquí en vistas, ir organizando mis carpetas de vistas aquí en la opción de mapa de vistas para poder ir guardando todos los dibujos que se colocarán en los planos. Por ejemplo, si yo observo este de la escalera, pues se refiere a esta escalera, ¿no? Con todos sus keynotes de cómo fue que la hice, incluyendo los dos niveles, y aquí especifico pues los acabados, todo lo que va a llevar, ¿no? Por ejemplo, puedo ver aquí el isométrico que guardé de la escalera. Vamos a ver vamos a darle en reconstruir. Tal vez ese me parece como perdido. Vamos a verlo aquí en planta. Detalle de los escalones, por ejemplo. Acá yo tengo un detalle de estos escalones, de cómo se irán a representar, ¿no? Aparece el corte de la escalera con sus respectivos detalles, sus keynotes, el detalle del barandal y notas de herrería y de carpintería, porque esto seguramente lo voy a meter en donde va a ser el pie de plano, ¿no? O en las notas y especificaciones. Pues bien, esto me sirve así conforme yo vaya actualizando mis planos. Por ejemplo, vamos a ver qué carpetas tengo yo aquí. Eh, tenemos esta carpeta. Ok, aquí está. Que es, por ejemplo, nuestra entrega, ¿no? Aquí vamos a poner la planta baja. Ya esta es la propuesta, ¿sí? Cómo quedó el primer nivel, ¿sí? Acotado con sus respectivos niveles. Puedo darle clic derecho aquí para darle en grosor de línea, para que me muestre qué calidades tiene. Acuérdense de todos modos que yo aquí en mis estilos de plumas, pues yo aquí tengo las calidades que yo dejé. Por ejemplo, si dejo esta de Master Eddy, esta ya tiene las calidades de los muros. Así yo la predefiní. Yo puedo crear N estilos de plumas que son prácticamente para nuestras calidades de línea e irselas dejando. Por ejemplo, esta que dejé para instalación hidrosanitaria está muy interesante. ¿Por qué lo hice así? Este estilo de pluma se hizo pensando, ¿sí? En solo utilizar estos colores que ustedes ven aquí para representar las tuberías. Ahorita vamos a ver cómo se ve ese estilo. Sin embargo, es muy sencillo regresar a las calidades que yo tenía de dibujo arquitectónico. Y esto es muy interesante porque yo puedo crear N vistas aquí en el mapa de proyecto y hasta que esté aquí en el mapa de vistas ya le puedo asignar las calidades sin ningún problema y seguir trabajando de manera normal, ¿no? Pues bien, esa es, por ejemplo, la propuesta. Ahora, ¿cómo se ve plasmado mis estados de rehabilitación en el plano? Yo puedo seleccionar aquí, si ustedes pueden observar, debo de tener aquí ya algunas plantas arquitectónicas. Vamos a poner esta que está aquí. Vamos a dejar que trabaje y actualice un poco. Yo puedo ir poniendo, aquí está, miren, plano de rehabilitación. Si yo observo este plano de rehabilitación, este plano ya me va a mostrar las vistas de acuerdo a cómo se verían, de acuerdo a su estado de rehabilitación. Ahí están, por ejemplo, el estado existente, el estado de demolición, la obra nueva y finalmente el estado planteado, ¿no? Yo, una vez que tenga todas estas vistas guardadas, voy a poder ir guardando así todos mis planos, ¿sí?
y finalmente colocar las especificaciones que requiera, ¿sí? De acuerdo al estado que pertenece cada vista del objeto, ¿no? Entonces, regresando un poquito aquí a la planta, ¿sí? Vamos a buscar la vista de... Vamos a buscar la vista de planta baja, ¿está bien? Ahí está. Fíjense muy bien. Yo aquí puedo seleccionar algún elemento, ¿sí? Y decirle, por ejemplo, aquí, esto está como nuevo. Sin embargo, si yo lo pusiera como un estado existente, a pesar de que está ahí seleccionado, en la fase de rehabilitación tengo que muestre las partes existentes, por eso es que está ahí, ¿no? Y puedo seleccionar aquí si pertenece, vuelvo a lo mismo, existente o a un estado nuevo de rehabilitación. Y por ejemplo, si yo aquí agarrara y seleccionara este elemento y pusiera a lo mejor un objeto, por ejemplo, también eso es lo interesante y lo padre del ArchiCAD, que inclusive yo puedo también los objetos seleccionarlos y ponerlos que pertenecen a una fase de rehabilitación nueva. Por ejemplo, yo puedo poner aquí vamos a poner algo de visualización. Vamos a poner algo de entorno, jardín. Aquí está jardín. Y por ejemplo, suponiendo que pusiéramos a lo mejor estos elementos, yo también podría poner que estos elementos pertenecen a esa fase. Aquí no me permite ponerlo, pero sin embargo yo selecciono aquí el elemento, le doy aquí un clic y aquí ya lo puedo poner que es un estado nuevo. Puedo darle aquí un clic y ya lo voy a ver acá. ¿Sí? Aún no lo había colocado, por eso no me permite hacerlo. Pero sin embargo, yo puedo agarrar aquí y colocar este elemento aquí. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita lo voy a borrar porque vean lo que voy a hacer. ¿Están de acuerdo en que este que tengo aquí? Vean, les paso de una vez este tip porque no se puede seleccionar de repente. Porque tengo un forjado abajo. Pero si yo tecleo la tecla de Tab, me pasa a otro objeto para poder seguir seleccionando más objetos que tengo en el fondo. Yo tengo ahí un forjado. Voy a seleccionar nuevamente eh, la planta, le voy a dar OK o la maceta y después voy a activar esta herramienta que se llama gravedad, pero la voy a decir gravedad a malla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que automáticamente ponga la planta en ese nivel. Si yo observo, selecciono la herramienta de marco, solo selecciono este elemento, le doy mostrar selección marco en 3D, me voy a dar cuenta automáticamente que ya puso la planta exactamente en el nivel de la, ¿cómo se llama? En el nivel de la malla. Eso es lo que yo quería. Esa es la finalidad de poner objetos con gravedad. Y entonces, por ejemplo, yo este elemento, ya lo pongo que va a ser un elemento nuevo. Le voy a dar comando U para hacer una matriz. Y de esta matriz, la forma manual de seleccionarla también es clic derecho sobre el objeto, mover, darle aquí en multiplicar, ¿sí? Es multiplicar o matriz, vamos. Y vamos a darle aquí un clic en incremento. Le vamos a poner que voy a incrementar 8 macetas, ¿sí? Desplazamiento vertical 0. Y vamos a... me gusta trabajar con este que extiende. Este está bien. Vamos a poner las 8 que íbamos a colocar. Vamos a darle un clic aquí, ok. Entonces... ups, vamos a hacerlo nuevamente. Incremento 8. Vamos a darle aquí un clic, ok. Ahí está. Vamos a colocar ahí las 8, ¿sí? Y esas 8 macetas obviamente tendrán la opción de que son elementos nuevos. Lo que pasa es que lo que quería hacer con la herramienta de matriz, al extenderlo, era más bien distribuirlo, seleccionar 8 y a partir del segmento que alargue, distribuye esas 8 plantas. ¿Ok? Bueno, bien, entonces si yo ya observo estos elementos, como están obviamente fueron clonados del mismo nivel, pues van a estar ahí en donde yo quiero que estén, ¿no? Bien, entonces finalmente cuando yo observe los planos de rehabilitación,
me voy a dar cuenta que ya van a aparecer aquí estos elementos o en esta parte de acá. Va a actualizar esos elementos como tal porque ya los di yo de alta que sean como objetos nuevos, que son estas plantas que están aquí, ¿sí? Y bueno, así a su vez será para que cuantifiquen. Les voy a dar un tip para cuantificar también, porque cuando ustedes cuantifican, pues están de acuerdo en que si yo le doy aquí clic derecho, mostrar todo en 3D, pues tengo elementos existentes, ¿sí? Y tengo elementos nuevos, ¿no? Ahorita tengo apagado en el layer, seguramente está apagada la estructura con la que se hicieron los otros elementos y por eso es que no aparece en la estructura existente, que es ¿no? Es esta parte de acá, ¿no? Bien. Bueno, aquí el tema, voy a regresar a mis combinaciones de capa, le voy a dar acá en rehabilitación, le voy a dar OK, muy bien, perfecto. Fíjense muy bien, si yo hiciera un listado conservando esas opciones, por ejemplo, si no les gusta esta visión de contorno que aparezca ahí, pueden darle aquí en estilos y darle aquí en estilos 3D y deseleccionar esta opción que dice contornos para que los quite, ¿no? En caso de que no les guste, si no, ustedes busquen pues cuáles son los colores que quieren ver, cómo quieren que se observe su modelo. Por ejemplo, hay un modelo blanco que se ve muy padre, ajá, pero bueno, eso ya será cuestión de cómo quieran ustedes que se observe, ¿no? Vamos a dejar este. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué sucede aquí? Si yo quisiera hacer una cuantificación de muros, por ejemplo, ¿sí? Pues obviamente mi principal miedo sería que me cuantifique esto, esto y esto, porque estos muros son existentes, ¿sí? Inclusive, independientemente de que están en la conbicapa de existente, los tengo en un estado de rehabilitación existente. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Aquí en este elemento yo tendría, bueno, en esta situación yo tendría que cuantificar bajo este estado y dar estos criterios. Fíjense bien, voy a hacer una cuantificación de muros en base al estado. Es otra cosa que me encanta de ArchiCAD por el número de criterios que tiene para cuantificar. Fíjense bien, voy a darle aquí un clic nuevo listado y le voy a poner MU-01 muros nuevos, sí, como quieran llamarlo ustedes, para que lo identifiquen. Ok. Y aquí tengo el listado que voy a hacer, ¿ok? Bien. ¿Qué voy a cuantificar? Bueno, el tipo de elemento, el primer criterio es un muro, ¿no? Vamos a añadir un nuevo criterio que se va a llamar, fíjense bien, ¿eh? Yo puedo ir acorralando al ArchiCAD a decirle, quiero que sea un muro y quiero que tenga esto y quiero que pertenezca a esto y aparte es esto. Y con eso el programa, con todas esas pistas que yo le dé, automáticamente va a cuantificar pues con una exactitud increíble, ¿no? Porque no se va a equivocar, solo va a cuantificar lo que le digas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el criterio que sigue que yo tengo que meter aquí es un criterio podríamos meter un criterio de capa, ¿sí? Podríamos meter, bueno, en el caso de que lo tengamos en elementos nuevos, porque está el existente. Busquemos un criterio que es el de rehabilitación, ¿sí? Podemos escribir aquí, rehabilitación, aquí está. Vamos a seleccionar el de estado de rehabilitación. Entonces le vamos a decir, son muros, pero abrimos el paréntesis, acuérdense. Y, aparte, cerramos paréntesis. Bueno, es nuevo y cerramos el paréntesis. Con esto le estamos diciendo al programa, el tipo de elemento es un muro, pero, y además de ser un muro, pertenece al estado de rehabilitación nuevo, solo cuantifica eso, ¿ok? ¿Sí? Sin embargo, mucha gente puede añadir n criterios, ¿no? Por ejemplo, está el criterio de capas, combinación de capas, aquí está, lo puedo añadir. Y por ejemplo, yo en la combinación de capas, pues puedo seleccionar aquí las que yo tenga. Por ejemplo, si tengo, acá tengo una combinación de capas de hidrosanitaria, etcétera, etcétera. Entonces solo lo que pertenezca a esta capa es lo que va a aparecer, ¿sí?
Pero aquí como ahorita yo no estoy seguro de que haya metido en todas esas capas esos elementos, mejor no lo voy a meter, porque si resulta que hay un elemento que efectivamente es nuevo, pero no lo metí a la capa de rehabilitación, bueno, ahí voy a estar en una contradicción muy grande. Entonces voy a darle criterios que sé que el programa no me va a fallar, porque es un muro y pertenece al estado nuevo. Por eso aparece todo en rojo. Yo sé con eso que está en estado nuevo, ¿ok? Entonces ahora, ya que tengo estos elementos listos para decirle al programa que cuantifique, ahora vamos a añadir en los campos del muro nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que me cuantifique de ese muro en particular? Entonces le vamos a dar aquí en añadir campos y para empezar, pues le voy a decir que me diga el ID del elemento. Ese siempre lo voy a tener que seleccionar. ¿Por qué? Porque con eso puedo identificar en los planos con una keynote a qué es como su número de identificación, o sea, ¿cómo puedo saber a qué muro pertenece esa cuantificación? Pues es en base a eso, porque yo voy a poner en el plano lo que son las plantas con esas keynotes, que son sus IDs, y aparte el listado, que es donde aparece el ID y la cuantificación, entonces con eso se va a identificar rápidamente. Entonces ya tengo eso y de los parámetros generales pues voy a escoger el ID de elemento y del muro como tal voy a seleccionar uno que diga, puedo seleccionar el de la superficie de la cara exterior, ¿sí? O esta, por ejemplo, área neta de la superficie del muro de la cara exterior o interior, dependiendo que estén cuantificando, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El área neta va a descontar los huecos que tengan de ventanas y puertas, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí a añadir y le voy a dar un clic aquí en el sigma, que es el símbolo de totalizar, para que sume todos esos metros cuadrados. Finalmente, le voy a dar aquí en OK, ¿sí? Pero fíjense algo chistoso. Si yo estoy en el estado de rehabilitación existente, yo ya abrí la schedule, ya la creé. Aquí está el listado de muros nuevos. Pero si yo pretendo abrir este listado en una fase de rehabilitación existente, pues obviamente no me aparece nada. Pero ¿qué sucede si yo le doy en nuevo? Automáticamente me van a aparecer. Porque obviamente está cuantificando los muros nuevos. Aquí están. Yo tengo de cara exterior 1105 metros cuadrados, ¿no? Entonces, pues esos son los metrajes que yo voy a ir seleccionando para mi tabla. Es este. Perfecto. O sea, como no lo tengo así, no me lo permite. Muy bien. Y le voy a decir, muéstrame dónde está ese muro. Entonces, automáticamente el ArchiCAD me va a decir en dónde está ese muro que pertenece a ese ID que estoy seleccionando. Por ejemplo, puedo seleccionar este otro y decirle, a ver, este dónde pertenece. Este muro es este que tengo aquí, en la colindancia. Vamos a suponer que los muros que ahora quiero son los que se van a demoler para saber qué área voy a demoler de muros. Bueno, aquí en el estado de rehabilitación de demolición, pues no me aparece, ¿no? Fíjense bien, ¿qué pueden hacer? Les voy a dar un tip. Van a darle un clic derecho aquí, le van a dar nuevo listado. Este lo vamos a llamar MU-02 y estos van a ser muros a demoler, pero van a duplicar. En lugar de crear un nuevo esquema, lo van a duplicar de muros nuevos. Entonces ya le van a dar aquí OK. Y lo único que van a hacer es cambiar el estado de rehabilitación a ser demolido. ¿Ok? Vamos a dar un clic aquí en OK. Y vamos a darle aquí en la selección plano de demolición. Vamos a darle aquí en la planta. Acuérdense, hay que poner en la planta también el estado de demolición. Y finalmente vamos a seleccionar acá plano de demolición. Entonces, cuando nosotros regresemos aquí a los muros, nada más que ojo, vamos a revisar aquí, en este caso, sigue estando el estado de rehabilitación nuevo. Vamos a darle aquí en, perdón. Ok, pues es que no abrimos ese esquema, hay que abrir el esquema de demoler. Ok, ahí están. Y estos, por ejemplo, son los muros que yo voy a demoler. Aquí automáticamente el ArchiCAD me va a mencionar, ¿no? Estando en esa fase de rehabilitación me va a aparecer
cuáles son los muros que yo voy a demoler. Por eso es muy importante que ustedes sepan en qué fase están trabajando. ¿Por qué? Porque pues, si yo quiero mostrarle a un cliente o a alguien lo que voy a demoler, pero estoy en el plano existente, pues nunca, que diga, la nueva construcción, por ejemplo, en una fase que no me permita ver la demolición, pues nunca voy a poder ver esa cuantificación, ¿verdad? Entonces siempre debo de estar exactamente en la fase que voy a explicar, ¿no? Si ustedes vieron ahorita, yo tuve que cambiar tanto en el 3D como en la planta, ¿sí? Las fases de rehabilitación, ¿ok? Este edificio lo empezamos a construir en base a un levantamiento topográfico que hicimos con una aplicación que se llama RedStick. A lo mejor algunos ya la conocen, es genial para hacer levantamientos porque pueden dibujar en sus tabletas y en sus teléfonos todo el levantamiento en BIM, vamos, así que el modelo en BIM, lo que son sus muros forjados, ventanas, etcétera, etcétera, y automáticamente cuando terminen eso, lo envían en su correo el IFC, lo abren en ArchiCAD y ya tendrán hecho el levantamiento. Así fue como hicimos este levantamiento. ¿Ok? Por eso es que sus puertas y ventanas se ven un poco precarias porque vienen de ese plugin, de ese programita. Porque obviamente solo es para hacer levantamientos, pero ya cuando llegamos aquí, ya nosotros ya podemos colocar lo que querramos, puertas más avanzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, eso es prácticamente todo respecto a fases de rehabilitación. Cualquier duda o comentario, pues escríbanos, ya saben, todo sea por el bien de aportar a la comunidad del BIM, ¿verdad? Los veo en el próximo capítulo.